Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes y a todos los que nos están escuchando a través de esta grabación. Un saludo muy fraternal en donde podemos estudiar esta tarde el estudio hermoso que nos habla en la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 26. Santiago 1, 26 se llama enfermedades de la lengua. Enfermedades de la lengua. Y este estudio lo hemos dividido en dos partes, porque es un poco largo, pero vamos a tratar de hacerlo en dos partes. Enfermedades de la lengua. Santiago 1:26. Santiago 1:26. Después de Hebreos está Santiago. ¿Ok, hermanos? Para que aquellos hermanos que son nuevos. Santiago 1:26. Recuérdense que estamos grabando, hermanos, y vamos a leer lo más claro posible para la gloria del Señor. Perdón, Santiago 1:26. Aquí encontramos al apóstol Pablo enseñando algo muy importante. Y el apóstol Santiago nos dice, que fue instruido por Pablo, nos dice como una voz de alerta algo muy importante. Y vamos a ver lo que nos dice. Si alguno de ustedes piensa que agrada a Dios y no refrena su lengua, su corazón lo engaña y la reverencia del tal es vana. Yo quisiera que si el hermano Neri lo tiene, lo lea en la versión que tiene el hermano Neri, creo que es la versión 1960. Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Así es. Bueno, en esa versión nos está hablando si alguno se cree religioso, ¿verdad? Pero esta dice así: si alguno de ustedes piensa que agrada a Dios y no refrena su lengua, su corazón lo engaña. Y la reverencia del tal es vana. Hemos estudiado un ejemplo en el Antiguo Testamento que ilustra la manera en lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21. Fíjense bien. Quiere decir que hay tanto poder en nuestras palabras que nos llevan a la vida o nos llevan a la muerte. Y aprendimos que el uso correcto de la lengua impartirá vida y a la inversa, el uso equivocado de la lengua o de tus palabras va a impartir muerte. Este estudio es un poquito fuerte, pero es un estudio muy necesario para cada uno de nosotros si queremos crecer y madurar en los caminos del Señor. Si alguno piensa que agrada a Dios, dice Santiago, y no refrena su lengua, dice, no agrada al Dios, ¿verdad? La religión del tal es vana, dice en la versión 60. Ahora vamos a considerar en este estudio ciertas enfermedades específicas que afectan a nuestra lengua. Y estas 6 enfermedades que comúnmente infectan a nuestras vidas por medio del mal uso de la lengua
pueden en algunos casos ser fatales si no se frenan. Tenemos que enseñar esto, hermanos. Esta mañana yo hablaba con el hermano Lucio y le decía, hermano Lucio, tú ya no eres aquel hombre que andaba en el pecado, que andaba perdido. Ahora eres un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Y ahora eres como hijo de Dios, quien tiene que imponer su autoridad en esto, ¿verdad? Y vemos que cuando venimos a Cristo hay un cambio en nosotros total y completo. Y así como hubo un cambio en nosotros, porque fuimos perdonados, así nosotros tenemos que vigilar ahora nuestro vocabulario. Tenemos que vigilar nuestra lengua. Y dice que algunas veces las cosas que decimos pueden ser fatales, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que dicen, yo no puedo comer mucho azúcar por mi diabetes. ¿Qué está diciendo ahí? Que se apropió de la diabetes. La aceptó y dice mi diabetes. Lo quiere mucho. La está aceptando. Sí, Mi artritis. Oh, no, pues entonces estás aceptando la artritis como una enfermedad tuya que te pertenece. Si yo digo mi carro es porque me pertenece. Si digo mi casa es porque me pertenece. Entonces yo digo mi alta presión, ya me apropié de la alta presión. Y ahí está el problema, ¿verdad? Ahí está el problema. Y muchos, ay, pero ¿por qué yo no me sano? No me sano de mi diabetes. Pues ya te la hiciste propia, ¿cómo te vas a sanar? ¿Verdad? Cuando venimos a Cristo, aún nuestras palabras tenemos que vigilarlas. Aún nuestro vocabulario tiene que ser diferente, ¿verdad? Ya no somos aquellos maldicientes que hacíamos y decíamos en el mundo. No, ahora somos una nueva criatura. Amén. Y en Cristo Jesús todo es nuevo. Entonces, yo me considero, desde que acepté a Cristo como mi suficiente Salvador, yo me considero una hija de Dios. Y como una hija de Dios debo de caminar. Yo le decía al hermano que en la escuela donde yo trabajo, esta semana una niña empezó detrás de mí a hacerme dengues y a hacer caras y así como a burlarse de mí, y yo me di la vuelta y me paré y le dije, tú a mí me respetas. Primero, porque soy una hija de Dios. Me vas a respetar. Y si no me respetas, te voy a llevar a donde la principal de la escuela para que te enseñe a respetarme. Y ya la niña nomás se quedó. Hermano, no podemos permitir que se burlen así de nosotros. Eres un hijo de Dios, no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo de Dios. Dice la Biblia en Juan, dice, mas a todos los que le recibieron, mas lo que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Aleluya. Tú eres hijo de Dios, hermano. Tú eres hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios porque fuimos comprados a precio de sangre. Entonces valemos la sangre de Cristo, ¿verdad? Aleluya. Y entonces vamos a hablar de la enfermedad número 1, que ese es, hermano, muy importante. Enfermedad número 1. Hablar en exceso. ¿Sabías eso? Que el hablar en exceso es una enfermedad. Qué triste es cuando hay dos personas hablando y hay uno que habla y habla y habla y habla y tú quieres opinar algo, quieres decir algo y no lo puedes interrumpir. Es lero, habla. Hermano, no debemos de hablar en exceso. Más bien debemos de escuchar a otros, ¿verdad? Si te vienen a visitar y estás en la sala, hermano, ¿a qué viniste? Pues vine a visitarte, hermano. ¿Viene a decirte algo? Déjalo que hable, pero si tú empiezas, habla, no le das oportunidad de expresarse. Esta enfermedad es tan común que la gente la acepta como normal, pero no lo es.
El hablar en exceso no es lo normal. Miren lo que dice Proverbios 10:19. El que mucho habla, mucho yerra. Y es que El que es sabio refrena su lengua. Proverbios 10:19. El que mucho habla, mucho yerra. El que mucho habla comete muchos errores. Pero el que es sabio refrena su lengua. ¿Cómo reaccionarías tú, hermano o hermana que me estás escuchando? Que te digan un montón de malas palabras y soeces. ¿Contestas para atrás lo que te están diciendo? ¿O mejor te quedas callado y aprudentas? Se necesitan dos para una discusión. Solo dos. ¿Verdad? Yo estaba hablando esta mañana y decía, no dejes que te digan tonto, mentiroso. No permitas eso. Tú le dices, a mí tú me respetas porque soy un hijo de Dios. La versión de la Biblia de las Américas, en el mismo versículo de Proverbios dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19. Vamos a buscarlo. Proverbios 10:19. Miren, hermano, qué hermoso proverbio. 10:19. Aquí la Biblia nos sirve como un espejo, ¿verdad? Para mirarnos nosotros, nuestros defectos y nuestras cualidades. Dice así, por las muchas palabras no es librado el inicuo, y el que refrena sus labios es hombre entendido. Aleluya. Refrenar nuestros labios. Mejor cerrar la boca, hermanos, antes de cometer alguna cosa o decir alguna tontería, ¿verdad? Mejor. La Biblia nos aconseja que mejor cerremos la boca. En otras palabras, si habla demasiado, estás destinado a decir algo erróneo y ya no hay otra alternativa. Las palabras ya las dijiste. Recuerdo una ilustración en la escuela bíblica dominical cuando yo era una niña, que mi maestro nos enseñaba el poder de las palabras. Y dice que un día había un niño ahí que hablaba muy malas palabras y el maestro le decía, mira, no lo hagas, te voy a dar un ejemplo, una ilustración. Había un niño que hablaba muy malo y su mamá le dijo, toma esta almohada de plumas, sacude las plumas que se las lleve el viento, corre con la almohada, y ahí va el niño corriendo con la almohada y las plumas se las llevaba el viento. Y después le dijo, ahora ve y recoge las plumas. Y el niño dice, pero no puedo. ¿Por qué? Porque ya el viento se las llevó. Así son tus palabras. Ya no las puedes recoger. Así son las ofensas. Si tú ofendes a alguna persona, ¿cómo vas a recoger esa ofensa después? No puedes. No puedes. Después tienes que ir a pedir perdón por lo que hablaste. Pero lo que hablamos puede herir los sentimientos de la otra persona. Puede lastimar el corazón de la otra persona. Por eso la Biblia nos dice a nosotros que nosotros debemos refrenar nuestros labios, porque eso es ser prudentes. También se nos advierte en la Biblia que no utilicemos demasiadas palabras. Esta es una advertencia que la mayoría de nosotros necesitamos. Vamos a ver qué nos dice Eclesiastés capítulo 5, verso 1 y versículo 2. Qué hermosa palabra dice: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios.
que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide tus palabras. Eclesiastés 5, 1 y 2. Mide tus palabras. Qué consejo tan hermoso. Hermano, ¿qué nos enseña este versículo? Cuando vengas a la casa de Dios, ¿sí? Hay muchos que vienen a la casa de Dios y tienen la costumbre o de estar texteando en el teléfono o de estar hablando con el otro, o no estar poniendo atención, o estar jugando con las uñas, o estar todo distraído. ¿Qué dice? Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar. Escuchar la palabra que enseñamos. Porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Dice, mide tus palabras. Yo conocí un joven que iba a la iglesia y decía, Dios, ¿dónde está Dios? A ver, ¿por qué no me mata ahora mismo? ¿Qué le pasa a Dios? Blasfemando. Eso es blasfemar. Hacer mal uso de la palabra es blasfemar. Hablarle a Dios de esa manera sin ningún respeto ni reverencia, eso es blasfemar. Alguien me dijo una vez, recuerda, tanto pecado es cantar una mentira como decir una mentira. ¿Qué? ¿En la iglesia tú puedes cantar una mentira? Sí. He oído a personas cantar himnos de entrega y consagración, por ejemplo, como este. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y entregarle todo a él. Y luego dicen, yo me rindo a él. ¿Están cantando mentiras o verdades? Porque si tú pones en primer lugar tu trabajo, tu familia, tu carro, tu casa, antes que a Dios, estás cantando mentiras. ¿Sí o no? Sí. Como todo a Cristo yo me rindo, le doy todo a Él. Estás mintiendo. Porque estás cantando con los labios, pero tu corazón está por allá lejos. Ay, ya me tengo que ir. ¿A qué horas termina el culto? ¿A qué horas se calla la hermana Alma para ya irme porque tengo cosas que hacer? Tu corazón no está en la casa de Dios. A Dios hay que darle el primer lugar. Y no cantar mentiras. Después, cuando llega el plato de la ofrenda, ponen una moneda. Las dos acciones no son buenas. Si usted no va a entregar su vida a Dios, no diga que le rinde todo. No diga eso. Porque Dios le va a exigir que le dé cuenta de las palabras que usted habla o canta en su presencia. Hay quien dice, bueno, yo he hecho, siempre que voy a la iglesia, he hecho $1 en la ofrenda. Y el Señor en la semana te prospera, te bendice. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué dice la Biblia? Que de la prosperidad que el Señor nos da, ¿qué debemos de hacer? Darle. Todo es del Señor. Todo le pertenece al Señor, aún nuestro dinero. Él es el que nos da fuerzas para trabajar. Amén. Pero a veces venimos con $1 está bien para la ofrenda. ¿Eso es lo que merece el Señor de parte tuya? Si ganaste, vamos a suponer 1,000 a la semana. ¿Eso es lo que le vas a dar al Señor? ¿Una limosna? El Señor no es nuestro limonero. Al Señor hay que darle lo mejor. Amén. Lo mejor le pertenece a Él. Un poco más adelante, en el mismo capítulo, la Escritura indica que un ángel escribe lo que decimos cuando hablamos, cuando oramos y cuando adoramos.
Un día vamos a ser confrontados con ese ángel en el registro de lo que ya hemos dicho. La Biblia dice que entonces ya será demasiado tarde para decir, realmente yo no lo decía de veras, porque se nos pedirá la responsabilidad de lo que hayamos dicho, cantando u orando. Un día esas palabras van a ser presentadas delante de nosotros y tendremos que responder por ellas si no hemos sido sinceros y realmente no hemos vivido según lo que hemos dicho. Aquí voy a hacer un paréntesis. Llegó a mis manos un hermoso libro que se llama La Entrevista. Se lo presté al hermano Lucio, se lo presté a mi hijo Jefté. Cuando Jefté termine, se los prestaré a ustedes. Este libro que se llama La Entrevista es el testimonio de un evangelista y al final el evangelista muere. Y él escribe y dice que mientras él estaba en coma, muere en el hospital y entra a la presencia de Dios y ahí le muestran todo lo que hizo en su vida. Aún las palabras que habló, las cosas que hacía, las novias que tuvo, toda su vida en esa entrevista. ¿Por qué la entrevista? Porque Dios le muestra todo a él, lo que hizo, para que sepa que la Biblia es real y verdadera cuando dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, el Señor está anotando, el Señor está viendo. Y dice él que se avergonzaba terriblemente de lo que estaba ahí. Y dice él que cuando vio su vida horrenda que tenía, le dijo, Señor, pero yo prediqué tu palabra, sí, aquí está cuando tú fuiste a predicar a tal lugar, y cuando hiciste esto, y cuando hiciste esto, y es todo. Y dice que él estaba bien avergonzado. Y el Señor le dijo, todo esto, tú lo hiciste. Pero todo esto yo te lo perdoné cuando viniste y me aceptaste como tu único y suficiente Salvador. Tu destino era el infierno, pero yo te salvé. Y dice que él estaba maravillado de ver la gracia que Dios tuvo con él y despertó, gracias a Dios le dieron otra oportunidad de vivir para que siguiera predicando y para que le dijera a la gente que cada uno de nosotros, cuando partamos de la escena de esta vida, sí vamos a tener una entrevista. Y ahí nos van a mostrar todo lo que hablamos, todo lo que hicimos. Hermano, eso es tremendo. Hay otro tratado que se llama El Cuarto, parecido a ese, el testimonio, y yo mandé pedir 100 tratados de eso del Cuarto, porque quiero darles a ustedes, regalarle a ustedes, y también regalar a personas que conozco, porque es un llamado, hermanos, a arrepentirnos y vivir bien. Eclesiastés 5:3 nos dice, quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Hay veces, hermanos, que hay personas que nos mienten descaradamente, y nosotros sabemos que nos están mintiendo. Yo no sé por qué, pero yo conozco, por la gracia de Dios, yo discierno las personas que me están mintiendo. Fíjese, cuando mis hijos me decían alguna cosa, ¿verdad? Que, mami, que esto, que el otro, yo los miraba a los ojos y yo les decía, no me mientas, yo sé que me están mintiendo. Y decía, ¿cómo tú lo sabes? No sé por qué, pero yo identifico a los mentirosos rápido. No sé por qué. Pero hay gente que no. Y hay gente que aún diciendo las mentiras, él mismo se las cree. Gente así mentirosa. Usar unas palabras de mentira o usar muchas palabras es lo que marca al necio.
Veamos lo que nos dice aquí. Porque de la ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Apunten, Eclesiastés 5:3. Esto es algo muy importante. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Cuando oímos a una persona hablar continuamente, no necesitamos ninguna otra evidencia. Esa persona es necia. De la multitud de las palabras, la voz del necio. ¿Y cuál es la raíz del problema? Yo creo que es la intranquilidad. Porque vamos a ver lo que nos dice el apóstol Santiago en Santiago 3:8. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Mire eso. El otro día yo vi una persona que publicó en el Facebook y puso: yo llegué a una cafetería y me senté. Y llegaron 3 amigas y estuvieron habla de una tal Rosita. Y que Rosita no sabe vestir. Y ya la viste qué flaca está. Y esa Rosita, mira, mamá, parece una mona. Y esa Rosita, y hable de Rosita. Dice, como a los 10 minutos después llegó Rosita. ¡Ay, hola, amiga! ¿Cómo estás? Gusto en verte. ¿Qué es lo que pasó ahí? Hipocresía, ¿verdad? Hipocresía. Dijiste bien, hermano Neri. Es hipocresía. Están hablando mal de ella, y llega la Rosita y ¡ay, cómo estás! Y amiga, que esto y que lo otro. Hermanos, fíjese que yo conozco una persona recientemente. Ella es una maestra. Recientemente me presentaron a esta maestra, supuestamente cristiana. Y yo he tenido conversaciones con ella. Y ella me dice: ¿usted cree, doctora García, que en México yo iba a una iglesia? Y en esa iglesia, no sé si era el Elim de las de ustedes, me imagino que sería un Elim, por lo que me dijo, creo que sí. Y fíjese maestra, que fui a esa iglesia y estaban predicando que la mujer se sujete a su marido, que la mujer honre a su marido. ¿Y qué se creen? ¿Que yo voy a reverenciar a mi marido y que yo voy a querer doblegarme ante él? No, en mi casa mando yo, me dijo. Y yo rápidamente detecté su espíritu. Y le dije: oye, ¿y cómo están tus hijos? Ay, dice, mis hijos, ya no hay yo qué hacer con ellos. Lógico. ¿Qué deducen? La autoridad la tiene ella, no el padre. Lógico. Y yo la veo y dije: Señor, tú me acercaste a mí con esta mujer para que yo le hable, para que yo la aconseje. Porque la veo, hermano, en mi casa mando yo. Y se hace lo que yo diga. Y el estúpido de mi marido no va, y por ahí va ella. Hermanos, ¿cómo está ese hogar? Piensen. Deduzcan, hermanos amados. ¿Les gustaría una esposa así? No. ¿Verdad que no? Si la Biblia, hermano, en nuestras iglesias Elina enseñamos: la mujer sujétese a su marido. Hónrelo. ¿Cuál es la clave de un matrimonio feliz? Efesios nos dice: el marido ame a su mujer, ¿sí? Y la mujer respete y honre a su marido. ¿Ese es el matrimonio normal? Sí, hermano. ¿Qué me viera yo faltándole al respeto a mi esposo? Hermano, así me hubiera ido. A nosotros nos enseñaron, hermano, que la mujer, antes de tomar una decisión, debe de consultar con su esposo. Es su cabeza, ¿verdad? Sí.
Pero hay mujeres que dicen, sí, mi marido es mi cabeza, pero yo soy el cerebro. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Cuando una mujer gobierna en la casa, es un espíritu jezabélico. Entonces, hermanos, enseñemos, instruyamos. La Biblia nos dice, para que un matrimonio camine bien, la mujer debe someterse a las órdenes de su esposo y su esposo debe de obedecer al Señor. ¿Verdad? Ese es el orden. El Señor, el marido como cabeza, la mujer y los hijos. Qué bonito era el matrimonio de mis padres. Mis padres tenían una ley como matrimonio que eran admirables. Bendito sea Dios, yo tuve unos padres excelentes. Yo me recuerdo que cuando yo hacía mal la tarea, iba con mi mamá. Mamá, aquí están mis notas. Y pues a veces había una C. Y decía mi mamá, ¿y por qué tú no sacaste 100? Y me traes una C de 75. No, mamá, es que las matemáticas no me entran, porque nunca me habían entrado las matemáticas. Y me regañaba mi mamá, y yo ahí iba con mi papá. Papá, mi mamá me regañó. ¿Por qué te regañó tu mamá? Pues fíjese que yo saqué 75 en mi nota. Muy bien hecho. Qué bueno que la regañó para que usted sea más aplicada. Ah, muy bien. Mi hermano Oscar, el que ahora es pastor, mató un pato de los que tenía mi mamá y fue y lo enterró entre la tierra y allá andaba el pato con las patitas para arriba. Lo enterró, pero lo enterró mal. Y mi hermana Yolanda vio unas patitas y dice, sacó y dijo, ay, un pato muerto. Y va y le dice, papá, Oscar mató un pato, mire, aquí está el pato, aquí están las patitas. A ver, Oscar, ven acá. Y venía mi papá. Muchacho, esto y otro, lo regañaba. ¿Por qué mata a los animales? Y que esto, eso no es bueno y que esto que lo otro. Y ahí va a buscar con mi mamá. Mamá, mi papá me regañó que el pato. Ah, sí, pues muy bien hecho. ¿Qué esperanzas que mi mamá le dijera a mi papá? ¿Por qué lo regañaste? No, hermanos. Si mi papá decía no sale, era no sale. Así fuera yo a llorarle a mi mamá. Mi mamá decía, su padre dijo no sale, no sale. No, pero mamá, que dame permiso. Si su papá no le dio permiso, yo no le doy permiso. Eran una mancuerna, hermanos, que nunca podíamos entrarle por ahí. Un matrimonio ejemplar. Eso sí, mi mamá respetaba mucho a mi papá. Le decía mi señor, dígame en qué puedo servirle. Mi señor ya comió, mi señor ya se bañó. Esa era mi madre. Entonces, esto nos hace, hermanos, hijos rectos. Pero ahora, regaña el papá, la mamá, ¿por qué lo regañaste? ¿Quién te crees que eres tú? Oiga, hermano, por eso los hijos están rebeldes. Por eso los hijos están rebeldes. Ahora, hermanos, las personas que siempre son las que están hablando, apréndalo hoy, son personas inquietas, son personas nerviosas. ¿Sabe eso? El que esté wiri, que se quiere robar todo el show, son personas nerviosas. Nuestra cultura está llena de ellas. ¿Conoce usted a alguien que lo marea con el chorro de palabras que salen de su boca? Yo creo que sí, ¿verdad? No digan nombres. ¿Cuál es la raíz del problema? La desazón. El exceso de hablar es un indicio seguro de alguien cuyo corazón no está tranquilo. ¿Quiere que le traiga un ejemplo de personas que no tienen el corazón tranquilo? Los que fuman. Véanlos. ¿Por qué fuman? Están nerviosos, están intranquilos, el corazón no tiene paz. ¿Por qué necesitamos nosotros cigarrillos? El papá de Isaías y Grace me daba risa, que era un evangelista que predicaba y decía, si Dios hubiera querido que nosotros fumáramos, nos hubiera puesto arriba de la cabeza una chimenea. Para que salga el humo, ¿no? Para que salga el humo.
y no que se fuera a los pulmones. Hermano, anótelo, véalo, como hombre de Dios usted. El que está fumando está nervioso y fuma porque no tiene paz ni tranquilidad, hermano. Esa es la razón. ¿Y qué ocasiona el cigarrillo? Cáncer. Yo conocí, fíjese, hermanos, yo conocí al viceprincipal de una de las escuelas donde yo trabajé muchos años y él tenía una esposa que fumaba 5 cajetillas diarias. ¿Y sabe de qué murió él? Él no fumaba, pero ¿sabe de qué murió? Del smog, de, ¿cómo se llama eso, Ibsan? ¿Cómo se dice? De que están fumando. No. El humo que respiran los que no fuman. De eso murió él, de los pulmones, cáncer. Le dio cáncer porque como siempre andaba con la esposa y la esposa fumaba 5 cajetillas diarias del humo de segunda mano. Murió él. Él muere y a los 5 meses muere ella, cáncer en el pulmón. ¿Por qué vamos a afectar a los demás con ese humo, hermano? Eso es terrible. El que habla mucho, ya usted lo sabe, nervioso, inseguro, ¿qué más? ¿No sabe escuchar? Necio, dice la Biblia. ¿Sí? Ahora vamos a otro más. Enfermedad número 2. Palabras ociosas o negligentes. En Mateo 12:36 dice la Biblia, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Ay. En el día del juicio, la entrevista. Ahí vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que hayamos hablado. Muchos se creen, ay, a mí Dios no me ve, a mí Dios no me escucha. No te creas. Todo te lo están apuntando. Todo está delante de los ojos del Señor. Un día vamos a tener que responder por cada palabra que hemos hablado. Responderemos por palabras ociosas, palabras insinceras, que realmente no queríamos decir, pero las dijimos. Sí, a veces ofendemos. Y después, ups, se me salió. No se te salió, estaban en tu corazón. Porque dice la Biblia que de lo que hay en tu corazón habla tu boca. Hermanos, ofendemos. En el Sermón del Monte, que estudiamos en las Bienaventuranzas, en Mateo, dice la Biblia, Mateo 5:37, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sean realmente el no. Cualquier cosa de más procede del maligno. Vamos a leerlo. Mateo 5:37, hermano Neri, hermano Lucio, ¿cuándo lo tenemos aquí? Mateo 5:37. ¿Cómo lo tienen ustedes en su versión? Dice Dios, pero sea vuestro hablar sí o no. No, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así es. Y en la Biblia que yo tengo dice, sino que su hablar se limite a decir sí y no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Oiga, hermano, qué precioso estudio, ¿verdad? Nos enseña que nuestro sí sea sí. Hermano, quiero que mañana vayas a hacer esto y esto otro. Sí, hermana, yo voy. Y no apareces. Tu sí fue un no. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Sí. Y la Biblia dice, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas.
Esta es una afirmación sorprendente. Si decimos más de lo que realmente queremos decir, entonces la exageración en nuestra conversación proviene del maligno. Permítame reunirle en una sencilla frase como consejo. Si no lo dice de veras, no lo diga. Voy a repetirlo. Si no lo dice de veras, no lo diga. Si usted sigue esta regla sencilla, yo le prometo a usted que va a cambiar su vida. Será una persona diferente. Si usted guarda esa regla por un año, le prometo que de aquí a un año usted será una persona diferente y mucho mejor. ¿Por qué? Porque vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Hay momentos en que tú dices, sí, hermano, yo voy a aceptar su invitación y voy a ir esa tarde allá a esa comida que usted me invita. Pero viene un percance y usted ya dijo que sí iba. Llame por teléfono, hermano, le ofrezco una disculpa. Yo le había dicho que sí iba, pero se me atravesó este conflicto y no puedo asistir. Le agradezco, hermano. Una disculpa, hermano, y usted queda bien. Pero no diga sí para que después sea un no. Que vuestro sí sea sí, dice la Biblia, y vuestro no sea no. Nosotros entendemos, hermanos, que la palabra de Dios es una palabra clara. Hemos visto 2 puntos de pecados de lengua. Una, el hablar demasiado. El hablar en exceso. No debemos de hablar en exceso. ¿Y la otra cuál fue? A ver, hermanos, ¿quién se acuerda? ¿Cuál fue la segunda? Vamos a recordarnos. Palabras ociosas o negligentes. ¿Sí? Guárdenos el Señor de todas estas cosas. Y la palabra de Dios la voy a leer de nuevo. No jurarás, dice el verso 36 de Mateo 6. No jurarás ni por tu cabeza, porque no la puedes hacer ni negra o blanca alguna porción de tu cabello, sino que tu hablar se limite sí, sí y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Yo te juro que voy a hacer. No jures nada. ¿Qué dice la Biblia? No debemos jurar ni por el cielo ni por la tierra. Que estas palabras, hermanos, puedan ser de orientación para nuestras vidas, de enseñanza. Vigilemos nuestras palabras. Vigilemos. Cuando te levantas y empiezas, ay, qué malo, voy a tener que ir a trabajar. No, hermano, ¿cuántas personas hay que están sin trabajo y en necesidad? En lugar de levantarte y decir, Señor, gracias. Gracias porque estoy vivo. Gracias porque tengo un trabajo y ya me voy a trabajar. Anímate. Amén. Eres bendecido. Amén. Dios está con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es tener cuidado con las enfermedades de la lengua. Dios bendiga su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el maravilloso nombre de Jesús por estas enseñanzas que tú nos das. Ayúdanos a saber, Señor, que como dice Santiago, tenemos que controlar nuestra lengua. Ayúdanos a ser sabios, que no seamos necios, Señor. Que esta tarde podamos haber aprendido lo que tu palabra nos dice y poder confesar con nuestra boca que somos hijos e hijas tuyas, Señor, y que tenemos una grande bendición. Permítenos saber, Señor, que tú eres el que nos bendices y que tú eres, Señor, el que tienes misericordia de nosotros, porque tú, Señor, nos salvaste. Te damos gracias en el nombre de Jesús por nuestros oyentes y permite que este estudio de esta palabra llegue al corazón, Señor, para ser sabios,
como dice el libro de Proverbios, y refrenar nuestra lengua. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.